Capítulo 9. La batalla antes de la reestructuración. En el Ministerio de Defensa en Ichigaya, los ejecutivos del ministerio discutían los documentos de la reforma a gran escala de la Fuerza de Autodefensa que habían sido presentados por el gobierno. Un aumento en el presupuesto y una expansión masiva del personal, supongo que no hay más remedio, dijo un ejecutivo. El contenido del documento que tenía en la mano era la expansión que los ejecutivos del Ministerio de Defensa habían decidido. Era atractivo, pero él sentía que era demasiado. Sí. Ahora que estamos aislados en otro mundo, la fuerza de autodefensa debe expandirse y reorganizarse. El gobierno ya está asumiendo que estamos en tiempos de guerra, dijo otro. Como resultado de su transferencia a un nuevo mundo y de los diversos actos hostiles que habían recibido, las misiones que eran impensables para la fuerza de autodefensa en su tamaño actual se habían vuelto necesarias. Pero la reforma se había hinchado hasta ser 3 veces más grande que el tamaño actual de la fuerza de autodefensa, lo que había aumentado la dificultad de la reforma. Bien, entonces, revisemos una por una. Primero, el presupuesto de la Fuerza de Autodefensa Marítima. ¿Cómo lo aumentaremos?, preguntó un ejecutivo. Obviamente, el presupuesto de la Fuerza de Autodefensa Marítima es el más grande, dijo otro. Dado que Japón estaba rodeado por el mar, el fortalecimiento de la Fuerza de Autodefensa Marítima era la máxima prioridad en esta reforma. Primero, necesitamos fortalecer nuestra fuerza marítima. Actualmente, la Fuerza de Autodefensa Marítima tiene 4 flotillas de escolta, pero para mantener la superioridad en el mar frente a Leifol y para proteger las rutas marítimas, creo que necesitamos el doble, explicó un ejecutivo. El doble, Eso sería 8 flotillas de escolta, con alrededor de 8 naves cada una. Eso sería una transición a un sistema de 64 naves, calculó otro. Sí. Además de las naves de escolta normales, creo que necesitamos naves más grandes, y ya hay planes para ellas, dijo el ejecutivo. Nave de escolta de portaaviones, DDB, con más de 40 aviones. Nave de escolta grande, DDB. Nueva nave de escolta multipropósito, DD. Nave de transporte sucesora de la clase Sumi, LST. Submarino nuclear, SNN. HMM, bueno, entiendo lo del portaaviones. Con el vasto océano, será difícil recibir apoyo de la Fuerza de Autodefensa Aérea en algunas situaciones. Si podemos tener nuestro propio apoyo aéreo, sería perfecto. La Armada de Estados Unidos fue de gran ayuda en la guerra contra Leifol. Además, con un planeta tan grande, tiene sentido tener submarinos nucleares que puedan ir más lejos. También necesitamos un sucesor para la nave de escolta multipropósito y la nave de transporte. Pero, dijo un ejecutivo, dudando, y señaló un punto en la primera página del documento. ¿Realmente necesitamos esta nave de escolta grande? ¿Qué es?, preguntó el ejecutivo. Es una nave de escolta con cañones de gran calibre y un casco grande, en otras palabras, un acorazado moderno, respondió otro. ¿Por qué necesitamos un acorazado? ¿No serían suficientes las naves de escolta normales para lidiar con la gente de otro mundo? No me digas que el viejo está involucrado en esto, susurró el ejecutivo. Como dijo el ejecutivo, las naves de escolta son suficientes para la guerra moderna. Por lo tanto, el resurgimiento de un anticuado acorazado es algo extraño. Si lo construyeran a propósito, tendrían que sospechar de la colusión dentro de la Fuerza de Autodefensa Marítima. Bueno, el análisis muestra que las naves de escolta serían ineficientes contra miles de naves enemigas, explicó el ejecutivo. ¿Qué quieres decir? Si ese es el caso, ¿por qué no usar un cañón principal en lugar de un misil?, preguntó el ejecutivo. El ejecutivo continuó. Verá, el inventario de misiles antibuque es limitado, y no es rentable usarlos contra fuerzas de otro mundo que aún usan veleros. Por otro lado, los cañones principales de las naves de escolta carecen de potencia. Y si nos enfrentamos a naves blindadas, nuestros cañones no servirán, y nos quedaríamos en una situación difícil, explicó. Un ejecutivo preguntó. ¿A quién te refieres con el enemigo? Probablemente, otras naciones con sus propias civilizaciones. Parece que el Sacro Imperio Milicial tiene acorazados modernos, pero sus capacidades son desconocidas. Es dudoso que los misiles antibuque sean efectivos contra ellos, respondió el ejecutivo. Se refería a objetivos fuertemente blindados como acorazados y cruceros. Los cañones principales de las naves de escolta están cargados con proyectiles de alto explosivo, por lo que es difícil que penetren el blindaje. Entonces, ¿hay una posibilidad de que nos enfrentemos a otras civilizaciones en el futuro?, preguntó el ejecutivo. Sí.
Si nos enfrentamos a un país como Paganda o Laifol, el conflicto es inevitable, respondió otro. Supongo que sí. Ahora que Laifol está bajo nuestro control, no podemos evitar los conflictos con los países de los alrededores, dijo el ejecutivo. Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores está negociando con países que no son Laifol, bajo la escolta de la Fuerza de Autodefensa Marítima. Las negociaciones se habían interrumpido cuando estalló la guerra, pero ahora las continuarían sin falta. Volviendo al tema, debido a las razones que mencioné, incluso si el costo de construcción es alto, necesitamos acorazados rentables para prepararnos para una emergencia, dijo el ejecutivo. Ya veo, aunque creo que es un paso atrás en el tiempo, dijo el ejecutivo. Bueno, en un mundo tan particular como este, un acorazado anticuado y directo podría ser útil, respondió otro ejecutivo. Tal vez, murmuró el primer ejecutivo. Los ejecutivos se pusieron de acuerdo y el ejecutivo que dirigía la reunión continuó. Los portaaviones, las naves de escolta multipropósito y otras naves ya están en desarrollo. Y se espera que estén listos para el combate en 4 años, incluido el acorazado. 4 años, es un período corto. Me preocupa la experiencia de los marineros, pero creo que podemos formar un grupo de ataque, dijo el ejecutivo. Todos los astilleros ya están reservados, y se construirán nuevas naves a una velocidad considerable, explicó el ejecutivo. Después de la discusión sobre la Fuerza de Autodefensa Marítima, pasaron a la Fuerza de Autodefensa Aérea. A continuación, el presupuesto de la Fuerza de Autodefensa Aérea también se aumentará. El objetivo es pasar a un sistema de 600 casas, pero el problema es qué hacer con los casas existentes, dijo el ejecutivo. El objetivo de la Fuerza de Autodefensa Aérea era tener 300 casas, pero con la expansión al territorio de Laifol, tuvieron que aumentar el número de aviones. Actualmente, la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística y las empresas están desarrollando el próximo caza, el F-3, pero su despliegue aún tardará varios años. Mientras tanto, estamos buscando formas de volver a producir los cazas existentes, explicó. Volver a producir armas no es una tarea fácil. La producción de la mayoría de las piezas de los cazas japoneses ya se ha detenido. Si vamos a aumentarlos, ¿qué deberíamos producir? El F-15 se puede producir bajo licencia, pero es un poco viejo. Y la producción del F-2 ya se ha detenido, dijo un ejecutivo. Sobre eso, ¿no había un modelo del F-2 que se había modernizado? Si volviéramos a producir ese modelo, podríamos cubrir el vacío hasta que tengamos el F-3, sugirió otro. ¿Un modelo modernizado del F-2? ¿Qué tipo de capacidades tiene? Preguntó un ejecutivo. Cuando estábamos en la Tierra, Estados Unidos nos sugirió un plan para modernizar el F-2, ¿no podríamos usarlo? Preguntó un ejecutivo. El proyecto super mejorado. En ese momento, era demasiado costoso, pero dadas las circunstancias actuales, las capacidades podrían ser las adecuadas, respondió otro. Incluía tanques de combustible adicionales, la instalación de un nuevo motor y aviónica de última generación. Sería una aeronave de 4ª generación con altas capacidades. ¿Qué opinan? Preguntó un ejecutivo. Los ejecutivos se quejaron, comparando los costos y otros factores, y llegaron a una conclusión. Bueno, creo que está bien. Por ahora, el F-2 es el único cazabombardero multifunción que tenemos, dijo un ejecutivo. Reanudemos también la producción del F-15 y despleguémoslo como un interceptor. Para la línea del frente, aumentaremos la producción del F-2. ¿Qué tal si hacemos eso? Sugirió otro. Suena bien. Hagamos que nuestros cazas de 4ª generación plus sean unos 600, incluyendo los que tenemos ahora, dijo el ejecutivo. El problema será conseguir pilotos, pero parece que nuestra fuerza aérea estará en una base sólida, dijo otro. Los ejecutivos se pusieron de acuerdo en la cuestión de los aviones, y también se decidió aumentar el número de aviones de transporte. Por último, el presupuesto de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. El principal problema será conseguir personal, dijo el ejecutivo. A continuación, pasaron al presupuesto de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. Primero, el número de tanques que tenemos es demasiado pequeño. Si no los aumentamos, tendremos que luchar sin armas, dijo un ejecutivo. Originalmente teníamos muy poco personal. Necesitamos al menos 400,000 soldados para defender Japón, para la seguridad de Laifol y para las divisiones de reserva, dijo otro. La fuerza de autodefensa se había centrado en la armada, y la expansión de la fuerza terrestre se había pospuesto.
Era aceptable si el enfoque en la armada impedía la invasión enemiga y aseguraba las rutas marítimas, pero como tenían que mantener la seguridad en Lightfall, la expansión de la fuerza terrestre era una prioridad urgente. Podemos aumentar la producción del tipo 10. Y en cuanto a los vehículos blindados, podemos desarrollar unos nuevos basados en el tipo 16, que está en desarrollo. Por ahora, no hay tanques en este mundo que puedan vencerlos, dijo un ejecutivo. Sí, pero el problema es el personal. ¿Cómo lo vamos a conseguir?, preguntó otro. Actualmente, la Fuerza Terrestre de Autodefensa tiene alrededor de 150,000 soldados. Pero con ese número, no podían mantener la seguridad en Lightfall y defender Japón al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitaban una expansión, pero el problema era cómo conseguir el personal. La única forma es contratar poco a poco. Afortunadamente, la economía de Japón ha sido destruida por la transferencia. Debe haber muchos desempleados. Podemos invitarlos a unirse a la fuerza de autodefensa, sugirió un ejecutivo. Entonces, lo mejor sería aumentar el salario y mejorar los beneficios. De hecho, el número de voluntarios para la fuerza terrestre ha aumentado mucho en los últimos meses. Creo que es una buena idea usar la expansión de la fuerza de autodefensa como una medida para combatir el desempleo, dijo otro. El número de desempleados en Japón estaba aumentando debido a la economía en declive. El comercio internacional, que había sido la base de la economía, se detuvo por la transferencia, lo que causó un gran daño económico. Pero, ¿qué hay del entrenamiento? No sirve de nada contratar jóvenes desempleados que no pueden moverse correctamente, dijo un ejecutivo. ¿Qué tal si extendemos el período de entrenamiento? Pero eso significa que no podremos expandirnos rápidamente, respondió otro. En la fuerza terrestre, donde el aspecto físico es más importante que en otras ramas, los jóvenes que no pueden moverse correctamente tienden a renunciar rápidamente. Por lo tanto, no podían completar su entrenamiento, lo que hacía imposible aumentar el número de personal. Los ejecutivos se enfrentaron a este problema y se quedaron pensando. ¿Y si aún así no podemos conseguir personal?, murmuró un ejecutivo. En ese caso, no tendremos más remedio que recurrir al servicio militar obligatorio, respondió otro. Habían hecho todo lo posible para evitar el servicio militar obligatorio, pero podría llegar un momento en que no tuvieran más remedio que recurrir a él. Los ejecutivos de la Fuerza Terrestre estaban preparados para esa posibilidad. No sé si nos dará tiempo, pero ¿qué tal si reorganizamos las divisiones existentes en unidades más pequeñas?, sugirió un ejecutivo. ¿HM? ¿Qué quieres decir?, preguntó otro. ¿Recuerdan la unidad llamada Regimiento de Movilización Inmediata que se planeaba crear después de desplegar el tipo 16? Si reorganizamos las otras divisiones en esa unidad, donde los tanques, la infantería, la artillería y las unidades de suministro están contenidas en un solo regimiento, ¿no podríamos dividir las fuerzas manteniendo su poder?, preguntó. El Regimiento de Movilización Inmediata era un regimiento que se planeaba crear como parte de la Fuerza de Defensa de Movilización Integrada, que se decidió en 2003 en el esquema del Programa de Defensa para el año fiscal 2014 y posteriores. Convencionalmente, un regimiento era la unidad más grande compuesta por una sola rama, pero el Regimiento de Movilización Inmediata sería una unidad que tendría varias ramas, como vehículos de combate blindados de ruedas tipo 16, que aumentarían la movilidad y la transportabilidad. En resumen, era una fuerza combinada a nivel de regimiento. Creo que es similar al BTG, los grupos tácticos de batallón del ejército ruso en la tierra. Si podemos desplegar tanques, vehículos blindados y artillería de manera orgánica, podríamos cubrir las deficiencias, explicó un ejecutivo. Ya veo, esa es una buena idea. El problema es que la reorganización tomará tiempo, pero hagámoslo, dijo el ejecutivo. La idea era aplicar este concepto a otras divisiones y expandirlas, para así convertirlas en fuerzas defensivas más funcionales. Aunque el período de entrenamiento sería más largo, el beneficio de poder subdividir las divisiones existentes era enorme, por lo que los otros ejecutivos estuvieron de acuerdo en general. Entonces, la discusión ha terminado. Buen trabajo, dijo el ejecutivo. Y así, la decisión final para la expansión fue la siguiente: aumentar el número de personal de la Fuerza de Autodefensa.
El objetivo es que la Fuerza Terrestre de Autodefensa llegue a 400,000 soldados. Formar regimientos de combate, que se organizarán bajo las divisiones existentes. Construir 4 naves de escolta con portaaviones, DDB, con más de 40 aviones, es decir, construir portaaviones. Desplegar 4 naves de escolta grandes, DDB, es decir, acorazados. Desplegar nuevas naves de escolta multipropósito, DD. Desplegar naves de transporte sucesoras de la clase Sumi, LST. Fortalecer la Fuerza de Autodefensa Marítima a 8 flotillas de escolta. Construir y desplegar 6 submarinos nucleares. Fortalecer los submarinos de propulsión convencional a 44 naves. Desarrollar el próximo caza principal, el F-3. Volver a producir la versión mejorada del F-2 y desplegarla como una aeronave multipropósito. Volver a producir el F-15 y desplegarlo como un interceptor. Fortalecer el número de cazas a 600. Desarrollar y desplegar aeronaves de ataque no tripuladas. Desarrollar y desplegar un nuevo avión de transporte. Producir el C-2. Desarrollar y desplegar un nuevo bombardero. Fortalecer el número de tanques a 1,200. Fortalecer el número de vehículos blindados a 2,400. Fortalecer el número de artillería a 1,500. Desplegar un nuevo rifle de fabricación nacional y una nueva pistola. Desarrollar y desplegar un nuevo helicóptero de transporte. Fortalecer el número de helicópteros de ataque. Desplegar la versión japonesa de los satélites GPS. Desarrollar y desplegar una versión mejorada del misil supersónico antibuque ASM-3. Investigar y desplegar misiles balísticos en el Nuevo Mundo. Desplegar satélites de alerta temprana. Desplegar a Aegis Ashore. Hablando de otra cosa, ¿qué están haciendo con las unidades del ejército del Eiffel que aún se resisten?, preguntó un ejecutivo. Actualmente, la 7ª y la 8ª división están realizando operaciones de control en varias áreas. Esas unidades tendrán que luchar en varias fortalezas y áreas urbanas, pero los vencerán fácilmente, respondió otro. Al mismo tiempo que esta reunión, en la antigua región del Eiffel, continuaba una operación despiadada contra las fuerzas de la resistencia. El territorio del antiguo Eiffel se componía en su mayoría de vasallos y protectorados, por lo que la nación principal era mucho más pequeña. Después de que Japón ganó la guerra, la mayoría de los vasallos se independizaron, pero se convirtieron en estados títeres de Japón y su independencia no fue permitida. Para gobernar estos estados títeres, se contrataron soldados del antiguo ejército del Eiffel y, utilizando el equipo de ese ejército, gobernaban según las instrucciones del gobierno japonés. Sin embargo, había zonas donde este control y pacificación no se había logrado. En la región oriental del antiguo Eiffel, en particular cerca de la frontera con Mu, algunas zonas se resistían a ser gobernadas por Japón. Los resistentes se atrincheraron en varias fortalezas en forma de estrella que habían sido construidas para la defensa contra Mu. Se trataba de fortalezas de última generación en su momento, diseñadas para atrapar a las fuerzas enemigas en las esquinas de la fortaleza y masacrarlas con disparos. Desde la torre de mando de una de esas fortalezas, la fortaleza de Valcruz, un hombre contemplaba los alrededores. «Han llegado», exclamó. En la distancia, una nube de polvo se alzaba, y unos objetos negros que removían la tierra se acercaban. Eran las fuerzas terrestres de Japón, de las que se había rumoreado. Comandante Kinhal, informó. Unos 8,000 soldados de Japón han aparecido al este de las fortalezas. Informó un oficial. Entendido, retírese. Pero solo 8,000, he oído que son de buena calidad, pero parece que no tienen mucha mano de obra, murmuró el comandante Kinhal. El comandante Kinhal era el comandante en jefe de las fortalezas de Valcruz. Aunque era un militar del Eiffel, se opuso a la rendición de su país y decidió luchar hasta el final, esperando la llegada de las tropas de Nihon. Con su carisma, unificó las 7 fortalezas en forma de estrella de Valcruz, reunió a los soldados del antiguo ejército del Eiffel, y acumuló armas y municiones para este momento. Perdimos en el mar, pero en tierra, la ventaja numérica será decisiva. Yo, Kinhal, no me siento derrotado. Que vengan. El ejército de Japón no derribará al Eiffel tan fácilmente, exclamó Kinhal. Por otro lado, el ejército de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. El comandante de la 7ª división, Kazuki Uchida, que había sido enviado para conquistar la región de la fortaleza, observaba el cielo del Eiffel en agosto. Aunque era agosto, el clima era seco y agradable, y hacía buen tiempo. General, hay una comunicación del cuartel general, le dijo un soldado. Mientras miraba el cielo desde la ventana de su tienda, el soldado lo llamó. Uchida solo movió la cabeza y se volteó.
Podemos decir que se ha adelantado la hora de la operación, el gobierno dice que la operación debe comenzar tan pronto como estemos listos, le informó el soldado. Ya veo, respondió Uchida. Uchida se levantó de su silla y se dirigió a la tienda de reunión de la operación con el soldado. ¿Cómo está la situación de los residentes?, preguntó. Señor, hemos terminado de advertir a los residentes de Valcruz. Los amenazamos con bombardeos, pero algunos se niegan a evacuar, respondió el soldado. ¿No podemos obligarlos a irse?, preguntó Uchida. Es imposible. Parece que no entienden las amenazas, respondió el soldado. Cuando los dos entraron en la tienda de reunión, el general de brigada Kengo Ueoka, el subcomandante de la división, y el coronel Hironobu Nagase, el jefe de personal, los esperaban. Los otros subordinados se pusieron de pie. Uchida los saludó con la mano y les pidió que se sentaran. Después, se sentó en la silla del comandante de la división. ¿Hay alguna nueva comunicación del gobierno?, preguntó. Están presionando para que ataquemos y terminemos esto rápido. ¿Quieren llevarse el petróleo y la comida de los campos de granos cercanos?, respondió un oficial. Los alrededores de Valcruz eran una zona de campos de grano, y también se había descubierto un yacimiento de petróleo cerca. Por lo tanto, el gobierno quería asegurar la seguridad de la región para poder distribuir alimentos y combustible a la población. El hecho de que la evacuación de los residentes no haya terminado es un problema, pero podemos intentar no involucrarlos, dijo un oficial. Bien, entonces, que comience la operación. Haremos lo que habíamos planeado, usaremos los tanques como señuelos, ordenó Uchida. Entendido. Pero aún así, no vamos a atacar de frente, dijo el general de brigada Ueoka. Obviamente. Sería una tontería luchar de frente contra una fortaleza, respondió Uchida. Uchida miró al cielo con una expresión fría. Fin del capítulo 9, el link a la historia del autor estará en la descripción.